La paz sea sobre todos vosotros. Este es el segundo de los dos vídeos en los que estamos intentando explicar la necesidad que tenemos los creyentes de hacer nuestros, en la medida que nos corresponde como criaturas, los atributos o nombres de nuestro Creador. Antes de empezar, debemos saber que Allah nos ha dejado muy claro que no podemos conocerle a través del intelecto, no tenemos capacidad para ello. Basta leer el capítulo 112 para darnos cuenta de que es algo imposible. Él es Allah uno, Dios el Eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado. No hay nada que se le parezca. Cuando uno reflexiona estas palabras, queda desconcertado, pues después de leer estos 4 versículos nos damos cuenta de que cualquier idea que pudiera uno hacerse sobre Allah es incorrecta. Esto es algo intencionado, ya que la función del capítulo es despejar de nuestra mente cualquier concepto imaginario sobre Allah. El libro nos dice muchas veces que Él está por encima de todo aquello que le puedan atribuir, y este capítulo es una confirmación clara de ello. No podemos concebir la unidad absoluta porque nuestro pensamiento planea en la dualidad. No podemos entender la eternidad porque aquí, en esta vida, todo es finito. No podemos pensar en algo o alguien que no ha sido engendrado, es decir, que ha salido de la nada, porque todo nuestro entorno, e incluso nosotros mismos, tiene un origen conocido o lógico. No podemos entender que exista una cosa que no se parezca a nada de lo que existe en esta vida, pues todo lo observado o pensado guarda relación con alguna cosa que nos es conocida, si no en su totalidad, al menos en las partes que la componen. Así pues, a nivel racional, el capítulo nos deja bien claro que Él está por encima de todo lo que le podamos atribuir, ya sea en forma o concepto. A nivel espiritual ya es otra cosa, pues gracias al vacío racional nos vemos obligados únicamente a sentir. Y es que cuando guardamos la mente en una caja, solo queda en nosotros sentimiento. Y ahí sí encontramos a Allah. Esta es una de las razones por las cuales encontramos tontos y listos entre los creyentes, pues para sentir a Allah solo se necesita corazón, no hace falta ningún tipo de conocimiento. De sobra es conocido que sus signos están en el horizonte y que todo el universo es una prueba evidente de la existencia de un creador. Así es como Allah refuerza nuestro pensamiento lógico, a través de los signos que encontramos en la naturaleza y en aquellos que aparecen en su libro. Y no es necesario decir que los signos que aparecen en su libro son más necesarios y valiosos para el ser humano que los representados en la propia naturaleza, pues si bien todos aceptan y disfrutan las bendiciones de los cielos y la tierra, la mayoría rechaza los signos del libro, ya sea de palabra o acción, con el consecuente resultado nefasto que esto supone. Sin duda, la bendición que aportan los signos del libro es superior a todo lo creado a nuestro alrededor, pues fijar nuestra atención en los preceptos de Allah puede proporcionarnos la salvación, mientras que la contemplación de los cielos puede hacer que simplemente tengamos un bonito día de playa. Pero debemos saber que las evidencias lógicas que Allah ha expuesto para que sean reflexionadas desde nuestra capacidad intelectual, es decir, los preceptos coránicos, no vienen solos. Allah, por medio de su misericordia y conocimiento, nos ha mostrado, junto a sus signos, una serie de nombres o atributos que nos acercan a Él, a fin de que nuestros sentimientos puedan alinearse con nuestra capacidad de reflexión. Pues si por una parte nos ha ocultado su ser, por la otra nos ha enseñado la forma en que gobierna y opera en su creación. Por ello encontramos sus nombres y atributos a lo largo del libro, para que podamos acercarnos a la verdad tanto con el corazón como con la mente. Solo desde esta concepción podemos entender el versículo 780, y de Allah son los atributos de perfección y los nombres más bellos. Así pues, seguidle por medio de ellos y alejaos de aquellos que desvirtúan y distorsionan el significado de sus atributos, y todos seréis retribuidos de acuerdo a vuestras acciones. Los atributos de Allah deben ser la única referencia para quien busca hacer el bien y mejorar su carácter. Si Allah nos pide seguir el ejemplo de los profetas,
es porque en ellos se encarnan del modo más perfecto el reflejo de los atributos divinos, siempre dentro de su limitación como criatura. Allah es el dueño de la creación y el ser humano es su jalifa, es decir, su representación en la tierra. Por tanto, debemos atender a dichos atributos, pues como ya hemos dicho, es gracias a ellos que conocemos la forma en que Allah opera en su creación. Por tanto, lo lógico es hacerlos nuestros, siempre en la medida de nuestras posibilidades, para desempeñar la función que nos ha sido encomendada de la mejor manera posible. En el Corán encontramos versículos donde se nos dice que Allah es Al-Rahman, quien resguarda y sustenta, y por tanto debemos nosotros resguardar y sustentar a sus criaturas. También nos dice que es Al-Salam, quien proporciona paz, y por ello debemos nosotros actuar como pacificadores entre los hombres. También es Al-Muminun, quien proporciona seguridad y confianza. Por ello debemos nosotros proporcionar seguridad a los demás y ser dignos de confianza. Allah también es Al-Jabbaru, quien está elevado y proporciona estabilidad. Por ello debemos nosotros elevar nuestro espíritu a través de la acción que consigue la estabilidad del prójimo. Nuestro Señor también es Al-Khaliq, quien planifica y crea. Debemos, pues, nosotros también planear nobles objetivos y materializarlos con creatividad, siempre buscando el bien de la humanidad. También vamos a encontrar atributos de Allah junto a muchas advertencias y preceptos, lo cual nos da una clave de cómo debemos interpretar o enfocar los acontecimientos y circunstancias que nos envuelven de la forma que corresponde al Jalifa. 6.18. Él es quien domina a sus siervos, él es el sabio, el conocedor. Esto significa que cuando el Jalifa tiene el mando, tiene que gobernar y dominar con sabiduría y conocimiento. En 42.19, Allah es sutil y conoce todas las necesidades de sus siervos. Él provee de acuerdo a su medida. Él es fuerte, quien posee la autoridad. Eso significa que el Jalifa, en su función de cubrir las necesidades de toda la comunidad, debe demostrar fortaleza y autoridad, pues ya sabemos por el propio Corán que siempre vamos a encontrar enemigos que van a intentar que esto no suceda, que el sustento no fluya entre la sociedad. En ocasiones vamos a leer nombres o atributos que de algún modo podemos pensar que no van con nosotros, por ejemplo el de vengador, pero este término, intiqami, tiene el sentido básico de tener como desfavorable, defectuoso o desaprobar algo. Ocurre lo mismo cuando leemos castigador, cuyo significado básico es quien retribuye de forma completa. No podemos, pues, atribuir nuestras bajezas al Creador pensando que en ocasiones se enfada o quiere vengarse de nosotros, tal como lo hacemos nosotros mismos. Esto es un absurdo desde la lógica coránica. Cuando uno analiza todos los atributos negativos, entre comillas, de Allah, se da cuenta que no tienen el sentido que normalmente se les da. Ojo, entonces, con las traducciones, pues fácilmente pueden llevarnos a equívocos. Peor aún es cuando interpretamos desde la tradición, pues allí los conceptos se tornan oscuros y surrealistas. Y para finalizar, no debemos olvidar que el atributo principal de Allah es Al-Rahman, o el misericordioso. Nunca debemos olvidarnos de ello. Un abrazo a todos y que la paz sea sobre todos vosotros.